¿Qué tal? Bienvenidos ya al capítulo 25 de Innovando con AWS. Un saludo a todos los que nos escucháis desde podcast o desde la playlist de YouTube. Y creo que ya tocaba hablar de AI generativa, ese tema que probablemente todos hayáis oído ya hablar, todos estéis en discusiones en los bares de informáticos, si es que existe el concepto de bares de informáticos, con lo cual creo que ya tocaba. Y es por eso que hoy estoy muy contento de tener aquí en el podcast a Mario López, que es arquitecto de soluciones en AWS. Y que participa y colabora con empresas de software pues, que son socias de AWS y desarrollan sus productos con nosotros. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias, Albert. ¿Qué tal tú? Genial. Pues oye, antes de empezar a entrar en materia, eres arquitecto de soluciones, estás basado en Francia. Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta ahí. Pues mira, yo estudié Teleco y me fui a trabajar a Francia y estuve unos años en I+D y después entré en Amazon trabajando para Alexa, que era el principio un poco de la IA tal como se conoce popularmente. Estuve un par de años ahí ayudando a lanzar eso y llevo 2 años o 3 trabajando en AWS dando soporte a empresas que crean software usando AWS. La principal es Hugging Face, pero varias otras con casos de uso muy innovadores. Genial. Oye, pues tanto yo creo, como toda la audiencia, estaría deseando que nos contases, ¿no? ¿Qué se masca por detrás de estas compañías? ¿Qué funcionalidades se están empezando ya a desarrollar que van a formar parte de los siguientes softwares que vamos a ver? Entonces, obviamente, cuéntanos solamente hasta donde se pueda. Pero sí que antes de empezar a hablar un poco de cómo poder desarrollar o utilizar tus propios modelos basados en AI generativa en AWS, sí que me gustaría un poco pues hablar de los casos de uso, ¿no? Creo que todo el mundo ya hoy en día ya todo el mundo es consciente de ese primer gran caso de uso, ¿no? Que es ese chatbot para hacer preguntas y respuestas que es capaz de generar, no solamente de obtener información. Entonces, este caso de uso yo creo que está ya casi amortizado, todo el mundo lo conoce, pero ¿qué otros casos de uso ves? Y sobre todo, ¿cuáles ves que tienen una implantación, empiezan a tener una implantación real, ¿no? Porque hay mucho caso de uso de jugar, ¿no? Y de maravillarnos todos sobre qué es posible, pero ¿qué estás empezando a ver ya que empieza a cuajar? Pues mira, yo empiezo a ver bastantes casos de uso de resumen de texto, de documentos muy largos que queremos saber cuál es la síntesis de lo que hay ahí dentro, que se puede usar también, por ejemplo, para gente que publica documentos en un sitio, como en un blog post, y después quieren mandar un resumen a Twitter, a otras plataformas. Casos de uso interesantes, por ejemplo, en resúmenes de videoconferencias o de llamadas de audio. Queremos saber lo que ha pasado en una reunión, en una conferencia. Es fácil, digamos, transcribir el audio a texto y después del texto sacar el resumen y las acciones principales para las diferentes personas de la call. Así que eso es algo muy concreto que todo el mundo se puede hacer una idea de la utilidad. Y luego, obviamente, lo que conocemos muchos ya es la generación de imágenes. A partir de un par de líneas de texto se pueden obtener imágenes muy, muy chulas, muy útiles para casos en los que no hubiésemos podido permitirnos pagar a un ilustrador y no tenemos las capacidades de hacerlo nosotros con herramientas tradicionales. Así que eso es lo que se empieza a ver cada vez más. Y luego también, en ciertos ámbitos muy específicos, digamos, generación de contenido basado en lo que ya ha pasado, hacer contenido similar. Por ejemplo, en videojuegos. Es súper caro en videojuegos generar nuevos escenarios, personajes, las imágenes, etcétera. Así que vemos cada vez más empresas y pequeños, digamos, creadores de videojuegos que usan eso para crear nuevos mundos, nuevos niveles, sin tener que dedicar muchísimo esfuerzo. Ujú. Respecto al primer caso de uso, has comentado todo tema relativo, ¿no? A resúmenes, etcétera. Has hablado de videoconferencias, con lo cual entiendo que esto es más de puertas para adentro, ¿no? De las compañías. ¿Estás viendo casos de uso también de puertas para afuera? O sea, por ejemplo, pues no sé, call centers se me viene a la cabeza, que es quizás un ámbito en el que podría aplicar mucho. ¿Esto lo estás viendo? Sí, 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 concretamente sí. Hay varias empresas que trabajan para call centers que dan, digamos, el servicio de software para las llamadas de los equipos de ventas, que quieren saber lo que ha ido bien, lo que ha ido mal en esas llamadas de ventas y usan estas tecnologías para ello. Les permite
digamos, ganar en eficacia en este tipo de cosas. Ujú. Genial. Y quizás por los distintos perfiles, ¿no? Yo al final soy arquitecto de soluciones que da soporte a, digamos, a clientes finales. Tú das más soporte a clientes que fabrican software para clientes finales. ¿Cómo es un poco tu visión? Lo digo porque mi visión al respecto es que yo veo que todos los clientes finales están empezando a analizar, ¿no? Cómo aplicar la IA generativa y de hecho todos los que estamos en ese ámbito pues se nos ha complicado bastante la agenda últimamente. Pero al mismo tiempo veo eso, ¿no? Que todos los proveedores de software también están haciendo este camino. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Crees que van a ser los clientes finales los que van a liderar esta implantación de casos de uso? ¿O van a ser más las empresas de software y los clientes finales van a comprar ya software que tiene estas capacidades? Sé que te estoy pidiendo ahora que seas un poquito, hagas el pitoniso, ¿eh? Pero por lo que estás viendo, ¿tienes alguna opinión al respecto o ya veremos? A ver, esto es opinión mía, pero yo creo que ambas cosas. Lo que pasa ahora mismo es que el público en general se ha dado cuenta de lo que es posible hacer con ChatGPT y cosas así. Entonces, ahora no son, digamos, los equipos técnicos de las empresas los que vienen con la innovación, son la gente que no es necesariamente técnica, que trabajan en producto, que trabajan en marketing o lo que sea, que tienen ideas y que van a ver a los equipos técnicos y por eso ellos están bajo presión y nosotros como, digamos, proveedores de servicios tecnológicos para esas empresas, pues nos vienen a preguntar esas cosas. Ujú, Es algo que yo creo que se va a estabilizar, va a llegar un momento en el que nos demos cuenta de lo que es posible y va a ser común y de lo que es ciencia ficción de momento. ujú, Y creo que, obviamente, o sea, eso sigue la cadena, es decir, que cada empresa habla con su proveedor de tecnología para decir, podríais añadir esto, podríais hacer esto. Entonces, vamos a ver un boom en estas funcionalidades. Y claro, eso no quita que luego cada empresa a su nivel pueda usar esas herramientas para generar código, para generar imágenes, para generar de forma, digamos, casi manual, sin que esté integrado en un producto. Así que ujú. en todos los ámbitos yo creo que vamos a ver cosillas. Genial, la verdad es que es un ámbito súper interesante y veremos cómo va aterrizando esta realidad, ¿no? Ahora creo que estamos en plena ola de hype, ¿no? Según las gráficas de Gartner, ¿no? Hasta que lleguemos al plató de gastabilidad, creo que se llama. Probablemente veamos muchos proyectos que funcionan, otros que quizás no, pero sí que es verdad que creo que nunca había habido una tecnología que realmente puedas incluso hablar de ella con tu abuela porque ha oído algo al respecto. O sea, es de las primeras veces yo creo que pasa eso. Genial. Oye, hemos hablado un poquito de casos de uso y demás, pero probablemente muchos, los que no estén tan metidos en este mundillo, se pregunten, pues, ¿qué es lo que ha cambiado, no? Porque o sea, se ha detectado como un salto cualitativo, ¿no? O sea, el machine learning no es algo nuevo, es algo que ya lleva bastantes años, es algo que ya hace años que las empresas están invirtiendo. Ya teníamos modelos que nos permitían hacer resúmenes, extraer sentimientos de texto, nos permitían extraer keywords de texto, transcripciones de voz. O sea, todo esto ya existía, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado para que realmente haya habido este salto cualitativo? Pues el principal cambio ha sido que hace como unos 6 o 7 años ha habido una nueva publicación científica que se llama Attention is All You Need, que ha cambiado Attention, ¿has dicho attention o a- tension? Attention is All You Need. O sea, La atención. atención la atención es todo lo que necesitas. Ujú, Y a ver, para hacerlo de forma muy simple, ya existía antes el texto predictivo en los móviles, por ejemplo, que nos decía, igual estás intentando escribir esta palabra basándome en la palabra anterior. Vale, entonces, el problema de eso es que esos sistemas no son capaces de saber todo lo que has escrito antes para saber si el pronombre va a ser masculino o femenino, si hace referencia a una cosa o a la otra. ujú, O sea, sabe, si pones el cielo es, igual sabe decir azul, pero no sabe que has estado haciendo una descripción de que está nublado o lo que sea, que cambiaría la cuestión. Entonces, el mecanismo de atención que introdujeron en este papel, en esta publicación científica, hace que sea mucho más, digamos, fácil englobar un contexto mayor para predecir las siguientes palabras del texto.
Y además, lo más importante es que la arquitectura que se usa para estos modelos es mucho más paralelizable, lo cual significa que basta con añadir más hardware para poder hacer modelos más grandes. Y se ha visto que haciendo modelos más grandes en cuanto a la cantidad de neuronas y de parámetros, que son más capaces. Entonces hemos, digamos, descubierto, sin que estuviese pensado así, que metiendo un montón de neuronas en una red neuronal de modelos de esta arquitectura de Transformers, acabamos viendo que los modelos saben hacer cosas que no les habíamos preparado para ello. Por ejemplo, eh, saben resolver problemas de aritmética simple, saben hacer cierto tipo de razonamientos de causa-consecuencia y vamos, digamos, alcanzando un punto en el que decimos, ¿hasta dónde puede ir? O sea, si vamos añadiendo parámetros, si vamos añadiendo cada vez más, ¿qué es capaz de hacer este modelo aprendiendo de forma espontánea, simplemente dándole de comer montones de datos que cogemos de Internet, sin entrenar para tareas específicas? Y por eso se llaman modelos de fundación, porque, digamos, sirven para construir otras tareas por encima, de traducción, de resumen, de razonamiento, de cosas así, y porque no están previstos específicamente para esas tareas. Son capaces de hacer cosas sin que les hayamos diseñado para ello. Ujú. Has comentado, has introducido varios temas aquí, ¿no? O sea, primero hablas de neuronas, con lo cual estamos hablando de que todos estos modelos se basan en redes neuronales, con lo cual en deep learning. Entiendo que otro tipo de estrategias de machine learning que existen no son válidas para AI generativa, los típicos árboles de decisión autoconfigurables y demás, con lo cual entiendo que nos centramos en el ámbito del aprendizaje profundo, redes neuronales. Has comentado que es un tema de volumen, ¿no? O sea, hemos conseguido definir una arquitectura que permite paralelizar, con lo cual, pues con más madera, como decían los hermanos Marx, somos capaces de que el tren vaya a la velocidad que queramos. Pero has hablado también de los Transformers. Entiendo que no te estás refiriendo a la película, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito qué ha sido este cambio? O sea, ¿qué han implicado los Transformers? O si no están relacionados para nada con este salto cualitativo que hemos visto. Sí, la arquitectura de Transformers es la que se introduce con esta publicación de Attention is All You Need y esas dos principales innovaciones son las que hemos comentado, es la capacidad de atención para poder ver a la vez diferentes partes del texto para predecir la siguiente palabra y la capacidad de paralelizar los entrenamientos. Va, perfecto. Ese concepto que hay detrás de estos conceptos de alto nivel que has comentado. Sí. Genial. Oye, profundizando un poquito más, intentando que tampoco nos vayamos demasiado a temas ya que sea complicado de entender. Ah, Se ha visto también, pues que, no sé, por un lado está como la gran preocupación de que esta tecnología pues nos quite el sitio de trabajo a muchos, ¿no? Yo creo que ahora empieza ya todo el mundo a tener claro que quien nos va a quitar el trabajo no es esta tecnología, sino es quien sepa utilizar mejor que nosotros esta tecnología, ¿no? Ah, entonces, más allá de esto, veo que también están empezando a aparecer incluso posiciones nuevas en las compañías. Y una que me llamó mucho la atención es la del prompt engineer. Entonces, ¿qué es esta posición del prompt engineer? ¿Qué es el prompt engineering en el contexto de la AI generativa? Bueno, todo el mundo ha probado más o menos ChatGPT. Hay que hacer una pregunta para que tenga una respuesta. Pues esa pregunta se llama el prompt. Entonces, hacer la pregunta de la forma adecuada es importante para que la respuesta sea la que se espera. En, en muchos casos, digamos que podemos hacer una conversación y precisar en la pregunta siguiente las cosas que no estaban claras y al final, pues eso, obtenemos, por ejemplo, el trozo de código que nos parece bien, después de haber pedido al modelo que corrija un par de cosillas por aquí, que esto no lo haga así y tal. Cuando lo que queremos es meter eso, digamos, dentro de un software para que resuma
un texto para que te haga una lista de las principales acciones de una reunión que ha sido transcribida, pues ahí hace falta hacer esa pregunta de una forma muy específica y correcta para que todas las veces que lo queramos baste con mandar em, esa pregunta y obtener la respuesta que pueda aparecer, digamos, bien presentada en el software. Entonces, es complicado porque depende de cada modelo, hay que ir probando, ajustando, etcétera, y al final, pues eso, acaba siendo una especialidad como tal. Entonces, hay gente que se especializa en eso, que, por ejemplo, para generación de imagen, para generación de texto, saben cuáles son las triquiñuelas, las palabras adecuadas para que la respuesta sea adecuada. Todo lo que hace referencia a contextualizar, ¿no? Porque también una de las cosas yo creo que nos hemos dado cuenta, los que hemos empezado a interaccionar con este tipo de software, es pues que tú no solamente puedes realizar preguntas, sino que puedes incluir contexto en la misma pregunta, ¿no? Que también creo que está relacionado con todo el concepto de prompt engineering. Aquí hay conceptos tipo, ¿no? Pues el zero shot, el few shots, etcétera. ¿Nos puedes dar simplemente una pequeña explicación sobre qué significa todo esto? Por si alguien ve que se habla de zero shot o few shot, que es la manera, ¿cómo entenderlo de manera simple sin tampoco bajar excesivamente a los detalles? Vale, sí. En, en muchos casos funciona mejor la respuesta a la pregunta si hemos incluido un ejemplo. Eh, Traduce esta frase del castellano al inglés. Por ejemplo, y pones una frase, dos puntos, otra frase. Entonces, el modelo ya sabe que a la izquierda de los dos puntos va la frase en castellano y a la derecha va la frase en inglés. Y va a reproducir ese mecanismo. Podemos dar un ejemplo, que es el one shot, podemos dar varios ejemplos, few shot. Si hay diferentes cosas, es mejor dar varios ejemplos. Y en algunos casos, si la pregunta está formulada de forma clara, si el modelo es suficientemente bueno, pues no hace falta dar ningún ejemplo. Va a saber directamente hacer la traducción sin necesidad de dar ejemplos. Ujú. O sea, en lo que sería machine learning tradicional, ¿no? Estábamos como ya acostumbradas, ¿no? A decir, mira, tenemos modelos que funcionan para casos generalistas y si necesitamos, pues, que eso sea mucho más específico, pues reentrenamos el modelo, ¿no? Ahí están todos los conceptos de, de transfer learning, con lo cual, en lugar de entrenar un modelo desde cero, simplemente darle más ejemplos, pero esto se hacía en fase de entrenamiento, ¿no? Ahora me estás contando que estos modelos, esto se hace en fase ya de interacción con el propio modelo, con lo cual, sin necesidad de entrenar el modelo, le podemos hacer ya pues que contextualice la respuesta, yo qué sé, para dar quizás ejemplos más concretos que si no quizás no nos entiende a cierta parte de la audiencia. Un ejemplo muy típico es un servicio de AWS que se llama Recognition, con lo cual todo lo que es reconocimiento de objetos en imágenes, pues todo lo que son objetos, podríamos decir, estándares, pues es capaz directamente el modelo de reconocerlos, ¿no? Pues detectar un coche, una persona. Detectar que ese coche es un Ferrari, entonces ahí ya típicamente tenías tú que dar ejemplos de imágenes de Ferraris, ejemplos de imágenes de otros modelos y luego ya se reentrenaba y te da la respuesta, ¿no? Nos estás diciendo que ahora, en lugar de tener que reentrenar, directamente le podemos pasar los ejemplos en la misma pregunta y sin necesidad de tener un modelo particular ya nos da respuestas correctas. Exactamente. Es en muchos casos suficiente con hacer el prompt adecuado, dar unos ejemplos y el modelo es capaz de reproducir los patrones que ha visto en todo el texto que ha usado la fase de entrenamiento y los ejemplos específicos que se le da para generar el resultado adecuado. Digamos, es lo más fácil, es empezar así, es empezar eh, precisando, especificando más el prompt sin necesidad de reentrenar. Yo esto he visto ejemplos, por ejemplo, en lo que sería clasificación en categorías específicas sin necesidad de reentrenar. Pues lo típico, un modelo generalista, fundacional, es capaz ya de procesar el texto de una manera compleja
y haciendo cosas como pasar y decir, pues mira, estos comentarios que yo tengo respecto a mi compañía son positivos, estos son negativos, estos son neutrales. En base a esto, que son comentarios reales, con lo cual quizás el argot que se utiliza es más específico que el que se ha utilizado para entrenar y demás, dime estos otros comentarios, pues qué Ujú. sentimiento tienen. La verdad es que yo también lo he visto, funciona bastante bien. Pero sí que es verdad que hay casos en los que se sigue necesitando, ¿no?, hacer un fine tuning de estos modelos. ¿Esto sigue siendo posible con estos grandes modelos fundacionales o tenemos que hacer ya todo por prompt engineering? Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, no se puede esperar que un modelo sea capaz de generar texto en un idioma que no ha visto durante el entrenamiento. Entonces, es importante ver que este modelo ha sido entrenado con inglés, con castellano, con Java, para que la estructura, digamos, la gramática de esos idiomas haya sido aprendida. Si queremos hacer que ese modelo trabaje con nuevas estructuras de datos, con nuevos idiomas, con nuevos lenguajes de programación, ahí sí que va a ser necesario hacer fine-tuning. Em, si queremos que, por ejemplo, un modelo sepa entender la jerga muy específica del ámbito financiero, por ejemplo, ahí no va a bastar con dar unos pequeños ejemplos de texto de finanzas. Es para que entienda, digamos, los conceptos, la estructura que están de ese ámbito, hace falta hacer fine-tuning. Entonces, eso sí que es importante. El fine-tuning lo que hace es, digamos, añadir más volumen de datos para ajustar los pesos de las diferentes neuronas. Entonces es algo que es mucho más complicado. Hace falta saber lo que se está haciendo. Se puede, digamos, empeorar el modelo si Ujú. hacemos demasiado fine-tuning porque va a mover cosas que sabía hacer el modelo, igual deja de saber hacerlas porque estamos influyendo demasiado con ciertos ejemplos. Así que es algo que es mucho más complejo, pero como estos modelos ya saben hacer un montón de cosas, es necesario menos datos eh, para poder hacer el fine-tuning y ajustar los modelos para los ámbitos que queremos. Ujú. Genial. Y oye, otra cosa que creo que todo el mundo, bueno, la gente empieza ya a ser consciente, ¿no? Y cuando empiezas a interaccionar con estos modelos te das cuenta, es todo tema de la invención, ¿no? Que una vez me comentaron que el término científico es agocinaciones, o sea, que estos modelos se agocinan. Y esto a veces quizás hace complicado utilizarlos en ciertos ámbitos empresariales. Ah, ¿Nos puedes contar un poco qué es esto de las agocinaciones? ¿Por qué los modelos pues, nos están dando información falsa? ¿Y cómo podríamos mitigar este aspecto? Sí, claro. Los modelos, al final, los modelos fundacionales de texto están entrenados para reproducir patrones de texto que son, digamos, creíbles, que a un humano le parecen coherentes, basados en lo que ha visto en la fase de entrenamiento. Entonces, Ujú, si ese modelo ha visto toda Wikipedia, pues es capaz de escribir algo que tenga la estructura de un artículo de Wikipedia, de una biografía de alguien, que sea como eh, muy creíble. Pero si le ujú. preguntamos ahora a ChatGPT, ¿por qué Albert Capdevila tuvo problemas con la justicia? Pues va a responder algo que podría haber leído en Wikipedia o en un artículo de periódico o lo que sea. Por favor, que nadie pruebe esta búsqueda, por favor, ¿eh? Porque todavía no sé qué va a salir. Perdona, Y, sigue, sigue. pero es porque esos modelos han sido entrenados para eso, para que el texto pues parezca coherente. Entonces, funciona muy bien para escribir ficción, para escribir poesías, porque al final, bueno, pues es lo que esperamos de ello, que inventen cosas que parezcan creíbles. Pero no podemos esperar que contenga datos factuales, porque salvo los casos en los que una información aparece de forma muy, muy, muy repetida en los datos de entrenamiento en Internet, que al final los pesos de la red de neuronas acaban memorizando esos datos. Puedes Ujú. preguntar en qué año nació Einstein y quizás lo ha visto tantas veces que al final va a saber ese dato de forma precisa. Pero para la gran mayoría de datos, digamos, factuales,
no es capaz de memorizar todos los datos, entonces va a decirlo de forma muy creíble, pero no es factual. Sí, Em, en el entorno empresarial, o sea, la creatividad con cuentagotas. O sea, probablemente hay algún caso de uso que interese mucho ser creativo, pero oye, si tú estás ofreciendo un servicio para calcular el riesgo asociado pues, a una cuota para un seguro, ahí la creatividad tendría que ser mínima. ¿Cómo una compañía en el ámbito empresarial puede mitigar este hecho de que los modelos alucinan y exigirle al modelo que trabaje solamente con datos de la propia compañía? ¿Se necesita hacer un fine tuning ahí o hay alguna otra estrategia que funcione? no es necesario ir hasta el fine tuning. Digamos que si los modelos queremos hacerles trabajar sobre el lenguaje de un ámbito que son capaces de entender, no hace falta hacer fine tuning. Lo que hace falta es que digamos, como en la pregunta, demos la información necesaria para que la respuesta pueda ser factual. De la misma forma que hemos explicado antes cómo dar unos ejemplos cuando hacemos few-shot permite mejorar la respuesta, pues podemos, digamos, en la pregunta dar un texto de entrada que sirva de base a generar el resto. Por ejemplo, si queremos un resumen de una biografía de Wikipedia, pues podemos decir resume la siguiente biografía. Y ahí copiamos y pegamos de Wikipedia y el resumen va a ser factual porque tiene ese contexto en entrada. Entonces, ¿cómo hacemos esto de forma, digamos, un poco automática en un contexto empresarial? Pues sería haciendo dos fases. Una fase de búsqueda en una base de datos en la que extraemos los documentos que pueden ser útiles y después le decimos al modelo, pues mira, en tu pregunta usa estos resultados de búsqueda para decirme cuál es la respuesta adecuada. Y además, la ventaja es que te puede decir de dónde ha sacado ese dato. Así que un humano puede ir a verificar después de dónde ha salido ese dato y no tener miedo de que se lo haya inventado. Entonces, al final, llegamos a una especie de arquitectura en dos fases, en la que primero hay una búsqueda y después hay una generación. El tema es cómo haces una búsqueda que sea útil y pertinente, porque pocas empresas tienen algo tan bueno como Google para los documentos internos, que es capaz de buscar de forma semántica. Entonces, lo que se empieza a hacer cada vez más es que usar bases de datos un poco específicas que entienden la semántica, no solamente el texto, son capaces de buscar por tema eh, y para eso se usan mecanismos de embeddings, es decir, que se coge el texto de entrada y se representa de una forma semántica. El ejemplo que se comentaba mucho hace unos años para explicar esto es, imaginemos un sistema, un espacio vectorial en el que queremos representar los conceptos de rey y de reina. Y puedes decir que reina es la suma del vector de rey y de mujer. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que en realidad cada concepto puede representarse con diferentes dimensiones para al final poder hacer una búsqueda por conceptos similares. Rey y reina tienen que ser próximos en esta búsqueda, digamos, de espacio vectorial. Y eso es lo que nos permite hacer una búsqueda semántica de los documentos que son relativos a un cierto tema y después ya se hace la generación detrás. Perfecto. Entonces, cuando oigamos estos términos, ¿no? de embeddings, modelo para calcular embeddings, bases de datos vectoriales, precisamente es este contexto, ¿no? El contexto de hacer la búsqueda previa para obtener la información de la compañía que luego se puede pasar contextualmente al modelo largo de lenguaje para que la creatividad esté acotada pues, al ámbito de esos documentos empresariales, ¿verdad? Que Eso eso, es, si no me equivoco, es el Retrieval Augmented Generation, ¿no? Creo que se llama así la eso estrategia. es, un RAG, sí. Genial. Entonces, os que queráis profundizar más con este concepto, quedaros con estas palabras clave, porque yo creo que mayor, al menos es la opinión lo que voy viendo yo en las compañías,
va a ser como uno de los mecanismos principales que vamos a ver cómo las empresas finales van a utilizar este tipo de modelos. No dejar margen a la creatividad absoluta, sino acotarla a una búsqueda previa de la información de la propia compañía. Genial, pues muy interesante, Mario. Ah, Cambiamos un poquito de tercio, porque estamos viendo pues noticias por todos lados de que cada día sale un nuevo modelo, cada día ese modelo es más grande, es mejor, tiene menos perplejidad, si no me equivoco, ¿no? Que es una de las métricas que están saliendo para indicar que alucina menos. ¿Qué nos podemos encontrar en el ecosistema de modelos? ¿Os hay propietarios? ¿Os hay abiertos? ¿Nos puede resumir brevemente qué es lo que podemos encontrar ahí para ubicar a la audiencia? Sí, claro. Em, Hay muchas empresas que están creando sus propios modelos, algunas para uso, digamos, privado. Una empresa de finanzas que quiera analizar sus documentos, pues no va a publicar ese modelo, no lo va a dar eh, al público. Los más conocidos ahora mismo son los que están, digamos, cerrados detrás de del el muro de la propiedad privada, pero disponibles a través de chats o APIs. Por ejemplo, los de OpenAI, como ChatGPT, se pueden usar de forma interactiva a través de chats o a través de una API, pero bueno, hay que pagar y no sabemos muy bien qué pasa con los datos. Obviamente se usan para mejorar el modelo existente. Y luego, cada vez más hay gente, empresas, equipos particulares que están contribuyendo a hacer equivalentes open source que cualquiera puede descargarse e instalar donde quiera. Ujú, Y, y están alcanzando un nivel de complejidad y de calidad que son casi equivalentes a los de OpenAI. Y el sitio, la web en la que todos estos modelos libres están disponibles es Hugging Face. Hugging Face es el GitHub de los modelos de Machine Learning. Todo el mundo que publica modelos libres los publica ahí. ujú, Para cada modelo hay una página de descripción que explica cómo ha sido entrenado, los datos, eh, métricas sobre la calidad. Se pueden probar en la página de cada modelo. Hay una especie de chat con algunos ejemplos y se puede darle un botón y ver lo que es capaz de hacer ese modelo antes de poder descargarlo y usarlo donde quieras. Entonces yo, eh, como arquitecto en AWS, ayudo en mi día a día a esta empresa, Hugging Face, que es una startup francesa, em, con empleados a través del mundo, a construir este hub que está alojado en AWS. Y, y ahí es donde podemos encontrar, digamos, la referencia de todo lo que existe en modelos libres. Y hay incluso una cosa que se llama el leaderboard, que se actualiza cada día con los diferentes modelos que han sido probados de forma automática en diferentes benchmarks para ver cuál es la calidad. ujú, Y ahora mismo, por ejemplo, existe un modelo open source que tiene una calidad bastante buena que se llama Falcon, que ha sido entrenado en AWS y, y que permite pues, descargarlo e instalarlo donde se quiera. Hace falta, bueno, para que funcione rápido hace falta tener GPUs, pero cualquiera puede hacerlo donde quiera. Y aquí, digamos, tenemos un poco más esa certeza de que lo que pasa con los datos que se dan a este modelo, pues lo controlamos nosotros. Entonces estamos, digamos, hablando de una especie de un trade-off entre la complejidad de lanzarlo uno mismo y la certeza de que controlamos todo lo que pasa con los datos. Que ambos modelos son válidos, pero hay que ser consciente, digamos, de las cosas eh, que se, que se aceptan cuando se elige uno o el otro. ujú. Has comentado que Hugging Face, el hub está corriendo en AWS, que Falcon se ha entrenado con AWS. Sé que hay bastantes otros modelos fundacionales del mundo Open que se han entrenado en AWS. ¿Por qué? ¿Por qué en AWS y no en otro entorno? ¿Hay algunas características que hagan que sea más fácil, mejor, más rápido, más barato entrenar en AWS? Pues
AWS es conocido por la calidad de la infraestructura cloud que ofrecemos, porque tenemos desde hace años las mejores infraestructuras de hardware, de red, eh, con la mejor fiabilidad. Entonces, digamos que es natural que las empresas que quieren hacer algo como un entrenamiento de modelos de Machine Learning a escala, que necesita en general cientos de GPUs durante meses, pues que vengan a ver a AWS para ello. Em, Esa es una de las razones. Y después, también somos un proveedor que, digamos, creemos en la libertad de opciones. Queremos que los clientes de AWS puedan elegir entre todo lo que es posible. Entonces, es fácil, digamos, en AWS poder usar el hardware básico, digamos, las capas bajas del hardware e instalar sobre las máquinas EC2 nuestro propio software y configurarlo todo nosotros mismos. O, si no, también existen servicios de más alto nivel que permiten beneficiar de cosas que no tenemos ganas de hacer necesariamente. Entonces, estoy pensando concretamente en el servicio SageMaker, que es, digamos, el conjunto de herramientas para el Machine Learning en AWS que facilitan varias tareas, entre ellas el entrenamiento. Digamos, más fácil entrenar modelos en AWS usando SageMaker porque de una cierta forma basta con usar un SDK Python para decir, aquí están los datos de entrenamiento, este es el script de entrenamiento, lánzame esto en 100 máquinas y SageMaker se encarga de toda la complejidad de lanzar las 100 máquinas, mandar los datos de entrenamiento, hacer todos los ciclos y parar. Y cobra únicamente el tiempo que está entrenando. Así que eso es Entiendo que en lo que está usando. y disculpa que te interrumpa, pero en este ámbito entiendo que también tendrá bastante importancia porque entrenar un modelo fundacional, yo no sé exactamente los números, pero me han comentado que es un mínimo de decenas de millones de dólares lo que cuesta, si no más. Entiendo que todo lo que es uso, por ejemplo, de mecanismos como Spot a la hora de entrenar, uso de hardware específico que está en AWS, entiendo que para el entrenamiento será relevante, ¿no? Y probablemente también para su ejecución. Em, Esa cifra es un poco menos, sobre todo hoy en día que empieza a haber cada vez más tecnología avanzada con respecto al entrenamiento. No es tanto como decenas de millones de euros. Podría estar por, digamos, diría centenas de millares de euros entre un modelo fundacional. Em, y sí, en esos casos es bastante útil en ciertos casos usar tecnologías como Spot que permiten reducir el costo de uso del hardware porque podemos tolerar interrupciones y seguir entrenando en el siguiente ciclo. Aunque no es lo que hace la mayoría de la gente porque eh, digamos que quieren acotar el tiempo que dura el entrenamiento. Eh, y si no sabemos anticipar cuántas veces va a interrumpirse, pues al final puede acabar tardando demasiado. Em, sí, Con lo cual tienes las opciones, ¿no? O sea, si quieres velocidad de entrenamiento, pagas la tarifa completa para que nos entendamos. Si tu preocupación es el coste, tienes la opción de utilizar Spot y bajar, ¿no? O sea, lo que comentábamos, ¿no? Lo que comentabas, ¿no? De dar opciones a todo el mundo dependiendo de cuáles sean sus necesidades. Otro elemento que acostumbra a estar muy relacionado con el uso en un entorno empresarial de este tipo de modelos es todo lo que toca a privacidad de datos, garantías de que no se utilizan los datos para reentrenar. ¿Qué ofrece en este aspecto a AWS o qué has visto desde un punto de vista más pragmático que son las preocupaciones en el mercado? sí, vemos cada vez más empresas que dicen, vale, esta idea de modelos generativos nos parece bien, hemos probado ChatGPT, pero ¿cómo hacemos para usar tecnología similar sin que nuestros datos se vayan? Entonces,
lo que se ofrece desde AWS son mecanismos en los que hay un proveedor de modelos y que puede ser privativos o libres, propietarios o libres, perdón, y los datos de los clientes. Entonces, AWS, digamos, se encarga de ejecutar el modelo en un entorno cerrado en el que el proveedor de modelo no puede tocar los datos. Entonces, digamos que actuamos como intermediario de confianza para asegurarnos que el proveedor de modelos cobra si es un modelo propietario, pero no ve los datos. Y esa es una de las cosas en las que insistimos cada vez más porque es importante para los clientes. Ujú. O sea, es uno de estos grandes modelos fundacionales, sea propietario, sea de mundo open, se ejecuta en una cuenta controlada por el propio cliente en AWS, ¿no? Entiendo que es eso. Eso es. Entonces, en ese ámbito hay dos servicios que son importantes de conocer en AWS. El primero es como parte de esta, digamos, de este conjunto de herramientas de Machine Learning que se llama SageMaker, Ujú, hay una funcionalidad que se llama Jumpstart. Jumpstart eh, permite fácilmente lanzar modelos fundacionales o desde la consola AWS o desde usando el SDK Python o incluso desde un entorno de desarrollo con algunos clics. Y, y ese modelo, que puede ser o propietario o libre, se despliega en nuestra cuenta y en una máquina que, digamos, nos es reservada y que nadie más va a usar. ujú, Vale, entonces, en ese caso, digamos que cuando desplegamos ese modelo empezamos a pagar porque esa máquina es para nosotros. Así que, bueno, hay que ser conscientes de ello y estamos seguros de que nadie más va a poder ver los datos que van a ese modelo ni a usar ni usar la máquina. ujú, Ese es un modelo en el que, digamos, se dedica hardware para nosotros. Y el otro modelo en el que está, que ofrece AWS se llama Bedrock. Bedrock es un servicio aparte que está ahora mismo en preview y que permite pagar por llamada al modelo. Es el mismo modelo que se usa con ChatGPT y con las APIs de OpenAI. Mandamos el prompt y recibimos la respuesta y se paga por ejecución, o sea, por llamada. ujú. Em, y en ese caso hay diferentes modelos propietarios o libres que están disponibles en Bedrock y es AWS el que se asegura de que esos proveedores de modelos no ven los datos. Ujú. Genial, o sea, entiendo las dos opciones. Aquí una duda que me sale es, vale, AWS está abogando pues, por ofrecer muchas opciones, ah, no solamente del ámbito open, sino también de modelos privativos de compañías terceras. Si no recuerdo mal, también se anunció que AWS publicaría un modelo propietario, ¿no? Titan, si no me equivoco, que todavía no está Ujú. disponible. Bueno, a través de Bedrock, de la preview está disponible ya, pero no para todo el mundo. Pero esto un poquito también conlleva la complejidad de tener que saber qué modelo utilizar, ¿no? O sea, cuando solamente tienes una opción, está restringido, pero no necesitas la fase previa de saber cuál me va a funcionar. En este ámbito, ¿ofrece algo AWS algún tipo de playground similar al que estamos acostumbrados para interaccionar con estos modelos y no tener que desplegar el modelo, empezar a probarlo? ¿O alguna manera de catalogar los modelos para ver con nuestros prompts cuáles están funcionando mejor o cuáles están funcionando peor? ¿Qué ayudas tiene en esta fase más de selección de modelo? Porque tenemos miles, ¿no? O sea, si entramos en Hugging Face solamente del mundo open, ahí hay centenares o miles de modelos catalogados. ¿Qué, qué herramientas tenemos disponibles? Ujú. En general, hay que empezar por, digamos, acotar el ámbito de los posibles. Es como cuando nos queremos comprar un coche o lo que sea. Empezamos por decir qué es lo que no quiero para elegir entre lo que quiero. Entonces, primero tenemos que saber si lo que queremos tratar es solo texto o es audio o son imágenes, etcétera, para saber, digamos, eh,
orientarnos hacia los modelos que han sido entrenados con ese tipo de datos, porque un modelo que solamente sabe entender texto no sirve para para procesar audio o imágenes. Ese es Ujú, digamos, la primera etapa. Después, dentro de los datos de texto, por ejemplo, este modelo ha visto inglés, castellano, ha visto Java, es capaz de entender estas cosas y así ya, digamos, eliminamos los modelos que no han sido entrenados en castellano porque no van a ser adecuados para tratar texto en castellano. ujú, Y después con eso ya podemos empezar a probar en los playgrounds, tanto el playground que ofrece AWS con SageMaker Jumpstart, que permite probar los modelos sin desplegarlos. ujú, En Bedrock va a haber el mismo mecanismo. Y si no, para los modelos abiertos, pues en Hugging Face, en la página de cada modelo, se pueden probar. Y ahí ya ujú, empezamos a ver cuál es la calidad. Los prompts igual hay que ajustarlos para cada uno de los modelos para encontrar cuál es la forma adecuada de preguntar a cada uno. Y, y ahí luego empezaremos a decir, bueno, entre estos 3 o 4 que son los más adecuados, que elegiremos, digamos, también mirando en el leaderboard de Hugging Face, si son los libres, para ver cuáles son los mejores. em, ¿Cuál es el más adecuado? Por ejemplo, ahora mismo los más conocidos son en el ámbito libre son el Falcon 40B y el Falcon 7B. Entonces, esto hace referencia a la cantidad de neuronas y a la cantidad de parámetros que son los pesos que se le ponen a cada neurona. ujú, Cuanto más neuronas en general, más calidad, aunque cada vez está mejorando mucho en la reducción de parámetros con buena calidad. Y, ujú, y esto es importante al elegir porque los modelos con muchos parámetros van a consumir más memoria. Hay que hacerse una idea así a ojo. Cada parámetro suele ocupar por lo menos 2 bytes. Así que cada billón de parámetros es un giga de memoria. Entonces, ujú. hay que darse cuenta de memoria de CPU. Así que mm, puede que los modelos más grandes no entren en una sola GPU sin hacer, digamos, triquiñuelas. Así que va a ser mucho más complejo y más costoso usarlos en inferencia si cogemos los grandes. Y puede ser más adecuado si conseguimos hacer funcionar los pequeños. Ujú. Y, o sea, entiendo esta parte, la complejidad, con lo cual probablemente uno de los criterios que se tengan que valorar, ¿no? Ya proyectos reales donde tú quieras correr un modelo, sobre todo en el ámbito privado, pues será, ¿no? Utilizar un modelo más grande, más generalista, o uno más pequeño, quizás con fine tuning, que será más barato de Sí, ejecutar, ¿no? Entonces entiendo que será, sí, quizás inviertes en proyecto o inviertes en fuerza bruta, ¿no? Igual por ahí correcto. andarán muchas de las decisiones que se tendrán que tomar ya ahora o en el futuro. En este sentido, hemos acotado un poco, ¿no? Hemos seleccionado, pues yo qué sé, si estamos, por ejemplo, en el ámbito del castellano, ¿no? Ahí creo que son los modelos, por ejemplo, que vienen de AI 20 Lab o Jurassic, creo que están funcionando bastante bien. El Anthropic Code, creo que también para castellano pues funciona bastante bien. Entonces, imagínate que hemos acotado, ¿no? Entre 3, 4, 5 modelos propietarios o del mundo open, hacemos nuestras pruebas. ¿Cómo tenemos alguna herramienta para eso? Catalogarlos, registrar las métricas, si nos encajan mejor, peor. Lo digo porque en algún momento alguien nos va a pedir que justifiquemos, ¿no? Porque hemos escogido uno. En este ámbito tenemos algo en SageMaker. O sea, toda la estrategia, por ejemplo, de SageMaker Experiments, plataforma que ya funcionaba en el ámbito de los modelos que no son generativos, también van a funcionar, van a estar disponibles para estos nuevos. Pues buena pregunta. La verdad es que sí que podría usarse SageMaker Experiments para eso. No lo había pensado. ¿Tú has visto cosas así? Yo lo que he visto hasta ahora todavía es un poco inicial, pero sí que empiezo a ver que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Cuando llegue a la fase de ya tener que ya empezar a mojarse, pues no hacerlo en base a que has hecho una prueba y esto no se puede industrializar, sino que, oye, por ejemplo, catalogas estos modelos en SageMaker Experiments o en otro, si me apuras, en un Excel, si estamos todavía en el ámbito más artesanal, pero en el Machine Learning tradicional, ¿no? Un poco el camino que se siguió, que era, empezamos primero, pues eso,
documentamos simplemente en un Excel los modelos que estamos probando, analizamos las distintas métricas, quizás tenemos un notebook para hacer eso, sacamos un diagrama ahí con pandas de las métricas, pero en cuanto empieza la cosa ya a coger ritmo y a industrializarse, típicamente se necesitan herramientas. Entonces yo lo que estoy viendo es que creo que van a ir por ahí los tiros, pero bueno, estamos en el principio, ¿no? Yo creo que los distintos servicios se van a ir integrando con toda la plataforma actual de SageMaker, uh, pero esto es más, no lo he visto todavía en aplicación real porque quizás no he visto yo todavía un cliente que tiene ya industrializada la generación de AI generativa. Sí que lo he visto para otro tipo de machine learning, pero no para AI generativa. Por eso preguntaba, no sé si tú ya habías visto este tipo de escenarios o es algo que vendrá en breve. Es un poco pronto, yo creo, sí, porque em, al final hay que comparar. Yo creo que la gente lo está haciendo con Excel ahora mismo. He probado este modelo con estos prompts, me ha dado este tipo de resultado. Luego, también está la cuestión de cómo cuantificas la calidad de un resultado de texto. Entonces, hay benchmarks automáticos en los que, digamos, modelos de software pueden hacerlo, pero en casos específicos de cada empresa, por ejemplo, este resumen es bueno o no. Al final va a hacer falta que sea un humano el que mire varios ejemplos de varios modelos y ponga notas. Diga, a esto le pongo un 8, a esto le pongo un 6, y al final eh, Yo va a aquí, ser un Mario, poco te artesanal. propondría, vamos a grabar otro capítulo dentro de un año, porque yo creo que muchas de estas cosas podremos hablar bastante más en detalle. Por ejemplo, yo lo que estoy empezado a ver es clientes que se plantean, los clientes más avanzados, que empiezan a plantearse precisamente para evaluar, según ellos, cuán bueno es un resumen, por ejemplo, de un texto, pues utilizar precisamente un modelo fundacional exclusivamente para eso. Entonces, tener unos Mm. prompts de base y comparar con otro modelo fundacional que no es el que estás evaluando, pues oye, ¿cuán se parecen la respuesta de estos prompts a la respuesta perfecta que quizás sí que ha creado un humano? Entonces, esta es mi respuesta perfecta, esta es la respuesta que va a un modelo, que sea un modelo fundacional que me diga cuán parecido es uno a otro. Entonces, yo creo que por ahí, o sea, las posibilidades son infinitas y yo creo que, vamos, en los siguientes meses va a haber mucha innovación alrededor de eso. Sí, sí, Pero es súper interesante lo que dices y de hecho uno de los problemas que no hemos mencionado es el de el alineamiento de los modelos, es decir, cómo hacemos que se comporten de una forma, digamos, honrada, justa, y eso es algo que hasta hace poco se ha estado haciendo con mecanismos de feedback humano, que le dice esto, digamos, al modelo puro, bruto, que da la salida, le da indicaciones de esta respuesta es más adecuada que esta. Con respecto a, bueno, pues eso, esta respuesta es sexista, por ejemplo. No procede decir algo así, no estamos de acuerdo. Eh, y cada vez más se está haciendo con modelos automáticos que permiten hacerlo más a la escala, porque al final el feedback humano es limitado en cuanto a la cantidad y al coste. Genial, pues oye, yo creo que podríamos estar hablando durante horas de este tema. No hemos hablado de temas tan interesantes como puede ser la generación automática de código con Code Whisperer. No hemos hablado de estrategias de hackeo con prompt engineering, que es algo que me fascina. O sea, empieza a haber también plataformas en las que tú puedes interactuar, intentar que te dé pues la información que el modelo no te puede dar, pero cómo mediante precisamente estrategias de prompting o puedes conseguir. Creo que han quedado muchos temas en el tintero, pero pensando en un compañero con el que hablo muchas veces que me dice que utiliza estos podcasts para cocinar, yo creo que tendrá ya plato más o menos hecho, con lo cual yo creo que estaría bueno que lo dejemos aquí por hoy. Probablemente grabemos más capítulos en el futuro al respecto, porque lo digo, han quedado muchas cosas en el tintero. Entonces, simplemente antes de despedirnos, me gustaría hacerte dos últimas preguntas. La primera es, imagínate que no soy experto en temas de AI generativa. ah, ¿Cómo puedo empezar a entenderla en el ámbito de AWS? ¿Qué opciones tendría AWS para empezar a trabajar con ello? Vale, pues ahora mismo lo que aconsejo es ir a SageMaker Jumpstart. Hay una sección modelos fundacionales en la que podemos probar diferentes modelos. Entonces, ahí podemos, sin pagar nada, intentar ver qué preguntas
es capaz de responder un modelo como eh, los que están disponibles de AI21, y ver un poco qué son las cosas que le podremos hacer responder a este modelo, y ahí ya va a empezar vamos a empezar a imaginar cómo podríamos integrarlo. Esa es la forma más fácil. Eh, y después, si a partir de ahí, ya la idea sería automatizarlo. Ya en plan, en vez de hacerlo en el playground, que se llama esa interfaz gráfica en la que tecleamos, ya se puede pasar a algo que es en unas pocas líneas de Python se puede usar. Y es bastante fácil empezar para cosas simples. Antes de poner en producción, probadlo con cosas internas que sean fáciles. Por ejemplo, clasificar un ticket de soporte en esto es importante, no es importante. Cosillas que nos hacen la vida más fácil y que no tienen demasiado riesgo. Así que no dudéis, intentad, probad un poco, que, que es súper divertido y el futuro está ahí. Genial. Pues oye, simplemente, la última pregunta que hago siempre en todos los capítulos de Innovando con AWS. ¿Cuál es tu servicio o funcionalidad de AWS preferido? Ahora me vas a Yo sorprender y me vas a decir algo de networking, ¿verdad? No, yo sigo fascinado por S3. Es algo que 15 años después sigue siendo un servicio de una escala, de un rendimiento inigualado, increíble, que ha creado un estándar en la industria, y todavía me fascina lo que es capaz de hacer S3, que muchas veces la gente o sea, no consigue usar los clientes lo suficientemente rápido para lo rápido que va S3. Y Y después todos estos mecanismos de entrenamiento de servicio, todo usan los datos que vienen de S3. Es una cosa increíble. sí, sí, o sea, también lo podemos enganchar con AI generativa, ¿no? Todo lo que son datos para entrenar, datos para hacer fine tuning, al final ya es casi el storage, el estándar de facto es el propio S3 por el coste y por la escala que tiene, ¿no? Muy bien, pues oye, Mario, lo dicho, podríamos estar hablando yo creo durante horas sobre el tema. Encantado de que hayas estado hoy con nosotros y, y a todos los que estáis escuchando el podcast, a playlist de YouTube. Nos vemos en siguientes episodios. Segurísimo que no va a ser el último en el que vamos a hablar de AI generativa y seguro que si hablamos de este mismo tema dentro de un año, la cosa habrá cambiado mucho porque estamos hablando del state of the art ahora mismo que tiene la industria. Muchas gracias otra vez, Mario, y hasta la próxima. Gracias, Albert. Hasta la próxima. Hasta luego.